Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Eh, lo lindo de esto es que yo voy a hablar de tecnología, soy abogado, trabajo en el Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, todos los anti-tecnología de alguna manera en el imaginario social, con lo cual para mí es bastante simple, de algún modo, no hay grandes expectativas en mí, ¿no? Porque uno dice, viene del peor de los lugares para hablar de estos temas. Ahora bien, a todos nosotros nos habrá sucedido, ¿sí? Ahora cuando veníamos, por ejemplo, yo vivo acá a 30 cuadras, ¿sí? Soy bastante despistado, ¿sí? No recuerdo cómo llegar a los lugares. Por ejemplo, no me acordaba bien en cuál cuadra doblar acá. Entonces, ¿qué hacemos? GPS, ¿no? Ponemos la dirección, me lleva. Caí perfecto, de 10. Mi nombre, ya lo habrán escuchado, es rarísimo, es Demetrio Alejandro Chamatrópolos. Ustedes si ahora quisieran googlear, stalkear, a ver, lo pondrían mal seguramente, ¿no? Y vendría, el buscador les diría, quizá quisiste decir tal cosa y les corrige. Usted hace clic y ahí aparece, ¿no? También seguramente hoy a la mañana, ayer a la noche, muy posiblemente ustedes digan, veamos alguna serie un ratito, nos pasa lo que nos sucede a todos, ¿no? Que es en el afán de querer ver algo, no terminamos viendo nada, ¿no? Empezamos a navegar por todos lados y la parálisis de la elección de algún modo. ¿Y en dónde nos quedamos? Nos quedamos en el terreno de, porque te gustó tal cosa, seguramente te va a gustar esto. Y vamos a ver qué nos dice el algoritmo. Esto ya vamos a explicar qué es un poquito ese algoritmo, ¿no? Y nos quedamos viendo las 10 más populares, porque te gustó tal cosa, tendencia, etcétera. Y mal o bien, eso fue una decisión que en cierto modo tomamos nosotros, ¿no? Entonces, de algún modo, cuando empezamos a partir de ese escenario, nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Que hay micro decisiones de nuestra vida, micro comportamientos, como por ejemplo en cuál cuadra doblar, qué serie elegir, ¿sí? Cómo escribir algo en un buscador, en los cuales vamos delegando esas decisiones, ¿no? Y las vamos delegando ¿por qué? Las vamos delegando porque hay un algo que las hace, parece, más fácil, más rápido y con más eficiencia que yo, ¿no? Entonces, de alguna manera es como cuando uno tiene un muy buen asistente que dice, che, encárgate vos, lo estás haciendo mejor que yo, ¿no? Pero sin darnos cuenta, hay un tema que es bastante relevante, que es esta evolución de la tecnología a partir de ese vocablo que a veces genera miedo, que es la inteligencia artificial, los algoritmos, ¿sí? No se los voy a explicar en términos técnicos, menos después de hablar de un ingeniero, ¿no? Alberto recién con su placa de el renuncio de crónica, ¿no? Eso es insuperable. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Básicamente una inteligencia artificial es una máquina, es algo que toma decisiones o lleva adelante comportamientos que llevarían adelante o que llevaban adelante antes las personas, nosotros, ¿no? Y los algoritmos de alguna manera son los mecanismos a partir de los cuales esto es posible. Entonces, a partir de toda esta base, ¿sí? Tenemos de alguna manera un buen alumno, una buena alumna que nos está diciendo, esto déjalo que lo hago yo, mejor que vos, no te canses, yo voy a elegir la serie, yo te voy a decir por dónde doblar, yo te voy a decir cómo escribir esto, etcétera. Y lo hace bien, entonces nos lleva a un escenario fabuloso. Nosotros vivimos, seguramente a todos nosotros nos pasa que además de la pandemia de COVID que pasamos, hay una gran pandemia de falta de descanso, de sueño. Todos estamos sobrepasados a nuestra manera, todos nos sentimos faltos de energía y es buenísimo que alguien nos ayude, ¿no? Alguien o algo. Y mientras ese algo lo haga en apariencia bien, a nosotros el número nos cierra bastante bien, ¿no? Ahora bien, toda esta tecnología va avanzando y es una mancha de aceite que se va expandiendo y de golpe nos encontramos con escenarios como los vehículos autónomos. Yo, por ejemplo, aprendí a manejar a los 37 años, hoy tengo 40. ¿Sí? Yo viví 15 años fuera de la provincia, cuando volví a Tucumán no me quedó otra que aprender a manejar, porque antes decía, bueno, estaba en otra ciudad, que bueno, el transporte público funcionaba un poquito mejor, y acá digo, si no aprendo a manejar, ¿sí? Espero se haya escuchado todo lo anterior, porque si no, ahí sí voy a pedir 4 o 5 minutitos extra que me van a decir no, con lo cual va a quedar la charla inconclusa. Bueno, gracias a Dios el bozarrón me ayudó por lo menos a llegar hasta 2/3 del auditorio. Bien, a partir de ahí tenemos, por ejemplo, el vehículo autónomo. Y para mí fabuloso cuando me dicen, che, esto puede manejar en reemplazo tuyo. Y yo que aprendí hace 3 años y al segundo día de aprender ya choqué, ¿sí? Gracias a Dios auto ajeno de mi hermano. Me lo hizo pagar bastante. No, no, se portó muy bien. Empiezan a aparecer decisiones y comportamientos que delegamos en estas máquinas, ¿no? Ahora bien, todo eso va sucediendo y se va expandiendo y sin darnos cuenta se va achicando el marco de maniobra en el cual nosotros vamos decidiendo y nos vamos comportando. ¿Por qué? Porque hay un algo que nos asiste mucho mejor que nosotros. Y aparece la duda de, che, ¿cuándo se va a detener esto? ¿Cuál va a ser el límite? ¿Hasta dónde voy a decir, acá decido yo? ¿Sí?
Y acá se abre un panorama bastante importante, porque tenemos escenarios como los vehículos autónomos que el día de mañana van a decir, a ver, cuando maneja la máquina choca 1 de cada 1000 veces, cuando maneja la persona choca 30 de cada 1000 veces. Y muchas veces va a decir, ya sabes qué, a partir de mañana está prohibido, ¿sí?, que las personas manejen porque, ¿sí?, 30 contra 1000 antes que 1 contra 1000. ¿Sí? Hay un daño social, ¿sí? Hablo en idioma jurídico, qué lindo, ahí me siento más cómodo, ¿no? Hay mucho más daño social eventualmente, daños y perjuicios, palabra que les gusta mucho escuchar a algunos, ¿sí? Entonces, naturalmente, decir, a partir de mañana, 1 de enero del 2044, está prohibido a los seres humanos manejar. ¿Por qué? Porque la máquina lo hace mejor que nosotros, ¿sí? Ahí es razonable, ¿sí?, que nosotros no podamos eventualmente tomar para nosotros esa decisión, ese comportamiento, ¿sí? Pero hay otro ámbito en el cual las máquinas posiblemente decidan mejor que nosotros el día de mañana, y aún hoy ya lo hacen, pero que no generan daño a nadie, ¿sí? Quizás solamente a nosotros mismos, ¿sí? Y ahí aparece algo que es bastante interesante, ¿no? Imagínense una app de citas y de macheo de parejas, de encontrarse parejas, como hay algunas, ¿no? Y una de las cosas más difíciles en la vida es elegir y acertar en la elección de la pareja, ¿sí? Si es una elección, ¿no? Como pregunta. Entonces, supongamos que venga la máquina y diga, ¿sabes qué? Cuando vos elegís tu pareja, sos un desastre y fracasás continuamente. Déjame que lo haga yo, ¿no? Que te aseguro que te llevo a buen destino, a buen puerto. Naturalmente muchos dirían, che, ¿sabes qué? Es verdad, yo me confundo, no soy bueno para esto, elegí vos. Otros se van a querer resistir, ¿sabe qué? No me importa que yo fracase 10, 100 o 1000 veces, esto lo quiero seguir haciendo yo, ¿sí? Y ahí aparece algo que es muy paradójico, que es, ¿existe el derecho a equivocarnos? ¿Sí? Fíjense qué paradoja en una era en la cual pensamos en términos de productividad, de acierto permanente, la obsesión de la inteligencia artificial es acertar, ¿sí? Eso que muy bien Alberto señalaba con esa aversión al fracaso, a no fracasemos, ¿sí? Y acá estamos diciendo, ¿existe un derecho, una reivindicación del fracaso, una reivindicación de la equivocación? Y posiblemente sí, ¿sí? Posiblemente en el escenario en el cual nosotros nos planteábamos, ¿sí?, pueda aparecer esto que, fíjense qué paradoja, en Argentina, en un terreno jurídico muy clásico, muy aburrido, de esos que hablábamos recién, en el año 86, cuando en Argentina se permitió el divorcio, el argumento fundamental fue, las personas tienen derecho a fracasar eventualmente en la elección del proyecto de vida y por eso tener una segunda oportunidad. Fíjense que estaba pensado para un término muy vinculado al divorcio, que en ese momento fue muy movilizante socialmente, ¿no? Sin embargo, hoy, ¿sí?, más de 30 años después, estamos planteando una suerte de derecho a equivocarnos, ¿sí?, un derecho al fracaso en un ámbito mucho más amplio que ya no es una decisión vinculada a la elección de la pareja, sino todas las decisiones que vamos tomando en la vida y esta mancha de aceite llamada inteligencia artificial que a base de buenos rendimientos y buenas performances nos dicen, déjalo que lo hago yo. Y nosotros diciendo en determinados ámbitos, esto prefiero hacerlo yo. Y ahí vamos a tener que establecer algunas líneas divisorias, ¿no? Por ejemplo, si el costo de dejarlo lo hago yo es chocar al segundo día, ¿sí?, por supuesto te van a decir, no, es muy razonable que te digan, esto está prohibido, esto déjalo que lo haga la máquina. Pero en el ámbito en el cual no hay daños a terceros, es que eventualmente el único perjudicado puede ser yo, o puedo yo capitalizar la experiencia, va a ser muy válido preguntarnos nosotros, como manera de sentirnos vivos, ¿sí?, como una manifestación de nuestra dignidad, ¿sí?, déjame equivocarme, ¿sí?, prefiero equivocarme a hacer ensayo-error. Fíjense que la lógica propia de la inteligencia artificial también es el aprendizaje a partir del ensayo-error, nada más que lo hace tan pero tan rápido que parece que acierta siempre, ¿no? Entonces nosotros de algún modo, ¿sí?, a veces nos cuesta perdonarnos ese error y la lógica del aprendizaje es el ensayo-error. Ahora bien, nosotros tenemos dos caminos de algún modo. Nuestro camino puede ser, ¿sabes qué? Delego todo en esta especie de manager digital que nos dice, va por acá y nos olvidamos de vivir, de decidir, de fracasar, de aprender, de acertar, de perder. Si nuestra vida fuese un acierto permanente, perdería precisamente esa sal, ¿no? Y muy posiblemente esa manifestación de la dignidad en el siglo XXI sea precisamente nuestro derecho a equivocarnos, como una manera de poner un stop, una línea divisoria hacia aquello que queremos seguir acertando o equivocándonos como manera de sentirnos vivos. ¿Bien? Y acá aparece algo que es bastante importante, y con esto voy cerrando ya. Recuerdo que una vuelta, hace unos años atrás, yo suelo dar bastantes charlas y no de estas características que son realmente movilizantes y uno se siente genuinamente a prueba, sino más hacia profesionales. Y una charla, me acuerdo, de inteligencia artificial en el Consejo de la Magistratura, términos aburridos de abogado.
Y viene mi hijo, Nachito, que en ese momento tenía 4 años, y me dice, sí, diste una charla sobre el consejo artificial. Mezcló consejo de la magistratura con inteligencia artificial, pero sin darse cuenta, habló del consejo artificial, de la asistencia artificial, de los límites que eso puede traer hacia nuestras decisiones y hacia cómo nos sentimos cuando vivimos de algún modo, ¿no? Frente a ese escenario no es muy distinto a aquello que nos pasó a nosotros, a muchos de nosotros en la adolescencia, cuando éramos chicos, que ante una discusión con los padres, ¿sí? Cuando uno sabía, no estaba seguro, ¿sí? Le decían, che, tenés que ir por acá, y uno decía, ¿sabes qué? Déjame equivocarme, puede ser que me equivoque, pero prefiero equivocarme yo, ¿sí? Y aprender, ¿sí? Sobre la marcha. No importa que esté acertando, porque el vivir es acertar y equivocarse, ¿no? Posiblemente a muchos nos cueste este escenario, a mí me cuesta mucho. Recuerdo con mi esposa tenemos una psicóloga, Natalia, Nati, tiene una colega, también psicóloga, que en un momento me decía, ¿no es lindo, no es hermoso no tener todo fuera de control o que algunas cosas estén fuera de control? ¿No es hermoso abrazar la incertidumbre? Y yo le respondí, no, a mí me aterra, de algún modo, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo presente porque en definitiva ese abrazar la incertidumbre es lo que nos está guiando la vida y de algún modo mientras la inteligencia artificial también va evolucionando para ayudarnos cada vez más, también es cierto que empiezan a aparecer otros escenarios en los cuales, ahí Nacho levanta la mano saludando acá a Nachito, Nachito es mi hijo, por eso me permite la licencia de saludarlo, perdón. Aparecen autores como Nassim Taleb que nos dicen, ¿saben qué? Estos escenarios de imprevisibilidad van a seguir apareciendo y por más que vos te esfuerces por predecir todo, ¿sí? Nunca vas a poder predecir todo y más vale que vayas desarrollando una habilidad que él llama antifragilidad, que es aprender a convivir con la incertidumbre, con los hechos imprevisibles, con ejemplos como la pandemia anterior que nos llevó puestos a todos y que de algún modo nos dice, ¿sabes qué? Esa idea simplista de querer controlarlo todo y de acertar siempre nunca se va a dar, con lo cual más vale que desarrolles todas esas habilidades, ¿no? Así que no los quiero demorar más. Muchas gracias por escuchar a un aburrido abogado que intentó hacer una cosa distinta. Muchas gracias.